Tras el masivo rechazo al 90% de las partidas del presupuesto 2026, el gobierno está realizando intensos esfuerzos para poder dialogar con la oposición y avanzar en la tramitación de este proyecto, que debe ser despachado, como sabemos, antes de fin de mes. Este martes, el ministro de Hacienda se reunió con las bancadas de Chile Vamos y de Demócratas. Una de las preocupaciones es el reajuste para el sector público y la reposición de la glosa republicana. Vamos a profundizar en este y otros temas. Tomamos para esto contacto con el senador del Partido Comunista, Daniel Núñez. Muchas gracias, senador, por estar con nosotros y bienvenido. Sí, buenos días, Carla, un gusto saludarte. A ver, ¿qué le parece a usted todos estos esfuerzos que está haciendo el gobierno? Porque no ha estado fácil la discusión del presupuesto, de manera bien inédita. Se rechazaron prácticamente todas las partidas en una primera instancia. Queda tiempo todavía, se están las negociaciones. Algunos miran de buena manera el diálogo, otros ven que hay una oposición tratando de condicionar el presupuesto. ¿Cómo lo toma usted? ¿Cuál es su mirada? A ver, lo primero es que hay que tener presente que el presupuesto es la ley más importante que discute el Parlamento. Entonces, uno dice, obviamente tenemos que llegar a un acuerdo para que la gente esté tranquila. Si la derecha boicoteara como lo está haciendo el presupuesto, regiría el del año pasado, pero uno entiende que necesitamos un presupuesto ajustado a las necesidades del año 2026. Ahora, lo que yo veo es que lamentablemente este debate presupuestario está totalmente imbuido en la dinámica presidencial. Y lo que ocurrió en la discusión de la semana pasada fue que toda la derecha se alineó con la propuesta de José Antonio Kast de hacer una reducción drástica al presupuesto. Consideraron que el presupuesto 2026 era mucho dinero, lo rechazaron del gobierno y, bueno, entonces uno dice, ¿cómo van a aplicar el recorte que propone José Antonio Kast, que son 6.000 millones de dólares? Entiendo que el gobierno está buscando un diálogo, pero si el diálogo con la derecha es que apliquemos un recorte como el que propone José Antonio Kast, que es una cifra realmente, es todo el presupuesto del Ministerio de Obras Públicas, eliminarlo, son cifras gigantescas, es mucho más que toda la gratuidad en la educación, por ejemplo, es imposible. Entonces yo espero que haya una cuota de racionalidad en la derecha, que dejen la posición extrema de José Antonio Kast y que podamos ya, bueno, a la vuelta, después de la votación de primera vuelta, podamos avanzar en aprobar el presupuesto y por supuesto que el gobierno también escuche las demandas, las necesidades y corrija aquellas cosas que debe corregir. Senador, ¿por qué usted dice que la derecha estaría imponiendo el programa de José Antonio Kast pensando en que la derecha o las derechas hay distintas sensibilidades? Aquí tenemos parlamentarios de Chile Vamos que están con Evelyn Matei y que no están con José Antonio Kast. Y tenemos también, por ejemplo, a representantes de Demócratas que están con Evelyn Matei en esta pasada, no con Kast, también siendo muy críticos con el presupuesto y muy críticos con el gobierno, con sus cálculos, con el nivel de confianza que le da el planteamiento de este presupuesto. ¿Por qué dice que es Kast el que se estaría imponiendo? Sí, mira, es bien sorprendente lo que yo digo. Carla, tú tienes razón, porque en la Comisión Mixta de Presupuestos solo había un representante del Partido Republicano, Claro. el diputado Romero. Entonces uno supone que él no tenía por qué imponer su mirada al resto que estaba ahí, que eran senadores, diputados de Chile Vamos, de la UDI, de Renovación Nacional, pero lamentablemente se impuso la posición extrema. ¿Por qué la posición extrema? Porque se rechazaron todas las partidas de presupuesto menos bienes nacionales y el Congreso. Entonces, si la derecha, digamos, quería negociar cosas puntuales, hubiese rechazado aspectos puntuales. Pero ellos, al rechazar todo el presupuesto, instalan que lo que se requiere es un recorte gigantesco. Y el candidato que ha planteado el recorte más grande, Evelyn Matei, también propone recortes, que no son chicos, pero habló de 2.000 millones de dólares. Pero José Antonio Kast está proponiendo un recorte en el presupuesto de 6.000 millones de dólares. Mira, para que la gente dimensione, toda la gratuidad en la educación superior en cifra aproximada son 2.700 millones de dólares. Entonces Kast podría terminar con toda la gratuidad y todavía tendría que hacer más recortes relevantes. Entonces, desde ese punto de vista, yo veo que en la derecha se está imponiendo una posición extrema, que es la de José Antonio Kast, porque si querían hacer recortes acotados, no rechazan todo el presupuesto. Ya, un tema son los recortes y efectivamente ha habido sintonía entre las distintas sensibilidades. Todos están pidiendo recortes de mayor o menor envergadura, pero todos quieren que haya un recorte. Pero hay un tema más de base, senador, que a mí me ha llamado mucho la atención porque no sé si se da tanto en estos cánones la discusión, que tiene que ver con la falta de confianza. Aquí, por ejemplo, la senadora Jimena Rincón ha dicho que no le creen al gobierno en los cálculos que hacen. Les han pedido nuevamente hacer otra proyección fiscal y hay un problema de confianza, al parecer, en las cifras que entrega el Ejecutivo. ¿Qué le parece a usted eso? Mira, yo sinceramente creo que ahí, Carla, lo que hay son excusas para rechazar el presupuesto. O sea, permanentemente en todos los gobiernos se hacen proyecciones de ingreso y uno discute cuánto se cumplió y siempre se pone, porque no son proyecciones tan exactas, siempre se pone un margen de error. Estas proyecciones más se hacen en base a información que entregan agentes externos. O sea, el precio del cobre no lo fija el gobierno, hay un panel de expertos autónomos que fija esos indicadores.
Y por lo tanto, acá uno puede decir, mire, el gobierno proyectó ingresos que en realidad tienen que ser un poco más bajos o un poco más altos. Pero usar ese argumento, el que no tiene certeza de los ingresos para rechazar todo el presupuesto, creo que es algo realmente absurdo y esconde otra intención. Mira, si Mm. el problema de fondo es que aquí la derecha en Chile cree que el Estado gasta mucho y que por lo tanto hay que reducir el gasto del Estado. Y yo creo que por supuesto el Estado puede ser más eficiente, pero creo que hay gastos que son fundamentales para la vida de las personas. Y para reducir las listas de espera en los hospitales, que es un drama que en la región de Coquimbo vivimos todos los días, por supuesto que hay que invertir más recursos. Entonces, acá el tema es que hay quienes creemos que Chile tiene que responder a las demandas sociales, tiene que ordenar sus finanzas, pero sin dejar botadas los beneficios sociales, y hay quienes quieren hacer un recorte radical y eso tiene impactos sociales gigantescos. Y lamentablemente la derecha en Chile, con la mirada de José Antonio Caz, se impuso esa mirada y Chile Vamos, Renovación Nacional y la UDI le están siguiendo la mente. Ya, y usted cree que el Ejecutivo, y en este caso el ministro Grau, que es quien encabeza todo esto, están cumpliendo un buen rol, lo están haciendo bien para ganar la confianza de esos sectores e incluso de la candidata oficialista Janet Jara, cuando, por ejemplo, no están dejando presupuestada la llamada glosa republicana? Ahí, insólitamente, todos los candidatos han estado de acuerdo, de todas las fuerzas, digamos, tanto de las oposiciones como la candidata oficialista, en que eso debiese ser repuesto, en que sí se necesitan dineros de libre disposición para el próximo gobierno. ¿No hay ahí un error de táctica, si uno quisiera, del Ejecutivo del ministro Grau? Mira, nosotros le dijimos al gobierno que teníamos diferencias con el presupuesto que mandó, particularmente los temas de vivienda, de salud, Que ahí ustedes piden de más gasto, seguridad. entiendo yo, ¿no? Claro, o sea, que hay que aumentar los recursos en vivienda, Claro. en salud, especialmente en esos ámbitos, en seguridad ciudadana. Bueno, el gobierno nos ha dicho que tiene límites, pero que está abierto a conversar. Ayer el ministro Grau anunció que se iba a reponer una glosa que permite comprar terrenos para viviendas sociales, que nos parece fundamental responder la demanda que hay en materia de vivienda social el año 2026. Y también anunció que se reponía el presupuesto Más Adultos Mayores, que es un programa muy importante que permite que aquellos adultos mayores que han tenido enfermedades o tratamientos complicados hagan todo un proceso de vuelta a la vida activa. Yo estuve reunido en La Serena con cerca de 15 agrupaciones de adultos mayores de este programa y es realmente muy útil. El gobierno accedió, un avance, pero todavía tenemos puntos de diferencia. Ahora, desde eso, bueno, el gobierno tiene que escuchar, por supuesto, a todo el mundo, pero lo más importante es que el gobierno no se deje chantajear por la derecha, porque tampoco nosotros vamos a aceptar que se imponga un recorte mayor al que ya tenemos en el presupuesto. Hay Ya. necesidades sociales que deben ser resueltas y no pueden postergarse. Ya, yo entendí eso, pero le preguntaba por la glosa republicana, que ahí sí hay una Sí, sintonía entre esos sectores de derecha y la candidatura de Janet Jara que sí, piden que quede este dinero de libre disposición. ¿Usted está de acuerdo con aquello? ¿Debiese el gobierno reponer esa glosa? sí, estoy de acuerdo con lo que planteó la Janet Jara en ese sentido. Es lógico que queden recursos de libre disposición para el gobierno que venga, sea que gane la elección, es algo que siempre se ha hecho. Podemos discutir el monto, ¿ah? Porque Mm. aquí no es que haya un monto fijo. En unos gobiernos llegó a ser 700 millones de dólares, en otros bajó a 350, 400. Bueno, discutamos cuánto es el monto, entendiendo un periodo de restricciones fiscales innegable, pero yo comparto que debe haber glosa republicana o de recursos de libre disposición para el futuro gobierno que asuma el 11 de marzo del próximo año. Ya, ahora yo le preguntaba también por el tema de la glosa republicana o de libre disposición, en el sentido de qué tan estratégico o cuánto ha colaborado también el propio gobierno para pavimentar el camino para este diálogo, porque eso molestó y molestó a todas las candidaturas que piden que se reponga, pero además, por ejemplo, en los últimos días el ministro Grau decía que él no le creyó a la oposición cuando amenazaban con la posibilidad de rechazar las partidas, que él creyó que estaban blufeando. Y ahí muchos de oposición piensan que a lo mejor faltó negociar de mejor manera, el propio ministro hizo una especie de mea culpa. No puede ser que también en esta labor dura, difícil, en medio de un proceso electoral, además, hayan faltado negociaciones para poder tender puentes, diálogo y generar las confianzas necesarias para aprobar el presupuesto. ¿Cómo evalúa usted en esto al ministro Grau? Mire, yo pienso que el ministro Grau ha hecho un gran esfuerzo. Él asumió la cartera de Hacienda hace pocos meses, por lo Sí. tanto, uno no puede decir que tenga toda la experiencia del mundo en los debates presupuestarios. Pero lo cierto es que lo que ocurrió en el Congreso nunca antes había pasado. Yo creo que desde el retorno a la democracia no tenemos un caso en el cual la comisión mixta rechace el 95% del presupuesto de la nación. O sea, es como dejar sin recursos y todo a la sala de la Cámara de Diputados y después del Senado. Entonces yo pienso que acá lo que ocurre es que la derecha cree que ya está gobernando,
está con una actitud de soberbia gigantesca y quiere imponer su política. Y la política de la derecha en materia de presupuesto es disminuir brutalmente el gasto del Estado. Eso va a tener impacto en beneficios sociales que hoy día entrega, que no se van a poder entregar en inversión pública, por ejemplo, en caminos, consultorios. Yo tengo hoy día, mañana, perdón, encuentro con caletas de pescadores que si se impone la mirada de la derecha se paralizan esos proyectos. Entonces, yo pienso que la derecha contaminó esta discusión presupuestaria con la elección presidencial y ha tenido una actitud extremadamente radical que no había estado presente antes. Y eso nos descolocó no solo al ministro Grau, a mí también, a muchos parlamentarios. Entonces es algo nuevo que no habíamos visto antes y uno trata de entender el por qué. Están con el síndrome de la elección presidencial. Ya, para cerrar este tema, porque quiero avanzar a otros también, ¿qué debería pasar entonces, senador? ¿El gobierno debiese ceder a estas condiciones que pone la oposición, que es esta nueva proyección fiscal, que son estos recortes y que es que se reponga la glosa republicana o de libre disposición? ¿O el gobierno debe defender el punto y, por ejemplo, hacer aumentos de gasto, que es lo que están pidiendo algunas fuerzas oficialistas, entre otras usted, el Partido Comunista y otros partidos? Mira, lo que nosotros le pedimos al gobierno, al presidente Boric, incluso se lo exigimos, es que gobierne hasta el último de los días. Y el presidente lo que tiene que hacer con su ministro de Hacienda es pensar en el presupuesto que Chile necesita. Y por supuesto va a requerir los votos en la Cámara de Diputados, en el Senado. Pero él no puede dejarse chantajear porque si hoy día cede a la presión que está haciendo la derecha, va a terminar aplicando el recorte presupuestario de José Antonio Kast. Y eso no es O sea, ¿usted sano, no espera es que el bueno para Chile. gobierno Entonces, yo espero que no el gobierno ceda? sea firme, consiga los votos, pero sea firme y no ceda a estas presiones o a este chantaje que hace la derecha.